Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y hoy traemos un tema muy interesante, vamos a hablar de posmodernidad. Y bueno, antes de empezar el programa, como siempre, quiero saludar a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Hola Alfa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Creo que Jorge está en el México de Hollywood que le ponen filtro sepia, así como para ubicar que no es Estados Unidos. Exacto. Y antes de empezar, quiero mandar saludos a Ani Garrido, que es una amiga del podcast que nos escucha mucho. Y pues platicando, sí dijo, porque haya mandado saludos a toda la banda. Y yo qué. Y pues sí, tiene razón, pues sí, es muy fiel y es buena amiga. Entonces, saludos a ella. Excelente. Y bueno, pues sin más, adelante amigo. Bueno. Como ya hemos platicado varias veces, esta dinámica de que cada semana alguien elige un tema, ahora me tocó a mí elegir y ya habíamos platicado, creo que en el podcast anterior, en el episodio anterior, o en el otro, en el hace dos, no me acuerdo, pero salieron varias ideas de temas para abordar. Y creo que esta salió, y si no salió, al menos yo me quedé con esa idea y dije, bueno, como ya lo platicamos, pues ya lo voy a abordar. Y es tal cual como dices, Dave, el tema de la posmodernidad. Entonces, quiero platicar como un par de reflexiones acerca de la posmodernidad y un problema importante que tiene la posmodernidad. Pero para llegar a eso, pues quisiera primero definir qué es la posmodernidad. Entonces, les voy a platicar un poquitín como primero la idea como del libro de texto o como lo de la clase básica de qué es la posmodernidad y luego ya lo vamos complejizando un poquito más con temas y con cosas como ya más concretas, ¿no? Entonces, de entrada, la posmodernidad no se puede entender si no se define primero qué es la modernidad. Y resulta que muchas veces no tenemos bien claro qué es, ni siquiera qué es la modernidad. La palabra moderno, modernidad, viene del latín modernus y que significa lo más reciente o lo más nuevo. Y entonces, en ese sentido, si lo utilizamos bien, cuando alguien compra un carro del año o cuando compra el iPhone más nuevo, si dice, ay, qué moderno, ahí estamos utilizando la palabra perfectamente bien. Pero entonces, ¿cómo puede haber algo más nuevo que lo nuevo? ¿Cómo puede haber algo postmoderno? La post es después, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber algo después de lo nuevo? Y es que modernidad tiene otra acepción o lo utilizamos en otro contexto. Modernidad también es una época de la historia, una época de la humanidad, que luego parece que no entendemos muy bien o no alcanzamos a dimensionar. La modernidad se entiende como una época de la historia que probablemente ya acabó, o ese es el debate actual. Es una época que podemos decir que nace en el Renacimiento, pero que en realidad la vemos bien surgir, la vemos ya en toda su potencia en la Ilustración, pero sí tiene su nacimiento, su origen, y el mismo Renacimiento ya tiene, o sea, no existiría el Renacimiento si no existiera la idea de la modernidad o de lo nuevo. ¿Y por qué esa época se llama modernidad? Justamente porque es la primera época en la humanidad, digamos, en donde ya el valor más importante no era un valor que venía de la tradición. El valor más importante del ser humano individual como social ya no es lo que viene antes, sino justamente lo que importa es romper con el pasado. Romper con el pasado, dejarlo atrás, decir, ya no nos sirve, no nos vamos a guiar por eso, nosotros vamos a poner nuestros nuevos valores, nosotros vamos a definir hacia dónde queremos ir y nosotros vamos a ser el sustento de nuestro futuro. Entonces, el valor máximo se convierte en lo nuevo. Mientras más nuevo sea, es mejor. Y eso ahorita tal vez puede decir, "Achis, ¿y eso qué? Pues eso ¿qué tiene de nuevo, o de importante o de relevante?" Y lo que pasa es que nosotros lo vemos como algo muy sencillo porque nosotros estamos completamente ya del otro lado. Crecimos en el mundo posmoderno, digamos. Crecimos en el mundo donde ya eso era pan de todos los días, pero eso en su momento fue tan importante que justamente marcó un cambio de época, así de fácil. Por primera vez en la historia ya no importa tanto el valor de la tradición de lo que me decían antes, y ya eso no es una atribución de jerarquía o de autoridad sobre todo. Digamos,
una justificación de autoridad. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque así lo hacían antes. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo dice tu abuelo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo hemos hecho así 2000 años o porque es la tradición. Eso ya no es una justificación válida. Ya queremos que nos den razones. Ya queremos que nos digan, ¿por qué esto? Pues por esto, por eso, por esto. Ah, bueno, entonces sí. O no, no me convencen tus razones, entonces lo voy a hacer diferente. Esa ya es una actitud muy moderna. Esa ya es una actitud muy de nosotros. Entonces, la modernidad, como les digo, surge desde el Renacimiento, pero toma su verdadera poder e importancia en la Ilustración hasta acá. Pero ¿qué pasa? Cuando se rompen los valores tradicionales, los valores con los que venía conviviendo la humanidad occidental tanto tiempo y con los que estaba tan cómodos y los que marcaban su sentido de vida, se rompe esa comodidad, se rompe eso que ya estaba establecido y ahora hay que poner algo nuevo. No podemos vivir sin estructura, no podemos vivir sin sentido de vida, no podemos vivir sin valores establecidos. Entonces, cuando se rompen, pues, ¿qué vamos a poner? Entonces, la modernidad luego se caracteriza por ser una lucha o una competencia de cuál es el valor más fregón de todos y el que nos va a guiar. Entonces, tenemos por ahí que es la riqueza, que es el poder, que es no sé, el estatus, o que, ¿qué otro valor podría ser ahí en amor? Ah, el progreso. El progreso fue uno de los grandes valores en los que cayeron todos así enajenados y los que, los grandes demagogos decían que es el progreso. Luego también, por ejemplo, la justicia. Luego, o sea, muchas de esas grandes palabras por las que la gente sigue a otra gente o por las que luego la gente se encumbra o por las que luego tienen poder y justamente llevan a la destrucción, que fue justamente lo que pasó. El término de la modernidad se puede decir que es durante o justo después de la Segunda Guerra Mundial y entre el proceso de la Guerra Fría. Porque, ¿qué pasa? La Segunda Guerra Mundial, de hecho la primera y la segunda nunca hubieran sido posibles dentro de la estructura antigua, dentro de la estructura tradicional. La primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la segunda, fueron guerras ideológicas, fueron guerras en donde la gente llegó a tales extremos porque creía demasiado en lo que decían sus líderes. Y pues vamos a poner siempre el ejemplo claro de Hitler, ¿no? O sea, Hitler planteaba situaciones básicas de la humanidad, planteaba situaciones básicas de la sociedad en donde la gente estaba mal por esto y había que corregirlas por esto. Entonces la gente y juntos vamos a corregirlas y vamos a lograr esto. Todos sabemos de qué estoy hablando. Ah, no lo voy a mencionar. Entonces la gente decía, sí, sí, vamos a lograr eso, vamos a creerle al gran líder, vamos a creer que vamos a encontrar ese nuevo camino, que el Tercer Reich, ¿no? Entonces la gente cree tanto, 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 tanto en este gran valor de este progreso que les dice, que les da Hitler, y luego la gente gringa cree tanto, 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 tanto en esta ideología que tienen por acá, y luego la gente en Rusia cree tanto, tanto, tanto en esta ideología que tienen acá, que todos por seguir a fondo y creer demasiado, entran en esta gran catástrofe, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se acaba la Segunda Guerra Mundial y luego entramos en la Guerra Fría, que la Guerra Fría todavía tiene algo de principio moderno, porque en la Guerra Fría todavía existen los valores. El valor de, digamos, por un lado el capitalismo y el valor del socialismo, comunismo, peleando entre sí para ver cuál es el más importante. Y si lo ves de alguna manera cínica, dices, pues no era ni el capitalismo ni era el socialismo, comunismo, era el poder y era el dinero. Pues también el poder y el dinero son valores, a final de cuentas. Entonces la gente sí quería algo claro, algo concreto al seguir esto. Después de la Guerra Fría y después de la caída del muro de Berlín, tal parece que la actitud es, y como dice, no sé no sé si es grupo pesado o uno de esos que dice, ¿y todo para qué? Que es la canción, ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué? Tal cual, ese es un Intocable. poco gracias, un hombre de cultura, muchísimas gracias. Pues y todo para qué, o sea, todo este desmadre, toda esta destrucción, toda esta muerte, todo, o sea, en verdad tienen el corazón roto porque la herida es demasiado grande. Se en verdad creyeron demasiado y llegaron hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias fueron catastróficas. No, no había manera de justificar racionalmente ese dolor y esa pérdida. O sea, en verdad el mundo quedó destruido, al menos el mundo occidental, no, pues también un poco el mundo oriental. Entonces
¿Vamos a volver a caer en esto? ¿Vamos a volver a repetirlo? Pues por supuesto que no. Y se dice que, digamos, como que inconscientemente el mundo entró como en una fase de desesperanza, de depresión, de ya no creer en nada, de decir, no, no, pues eso ya no vale la pena. O sea, ¿qué tal si nos volvemos a comprometer tanto en algo que estábamos equivocados? No, mejor no, así ya déjalo. Yo mejor me voy a ir a ver qué hago. Y esa actitud es lo que le llaman la posmodernidad. La posmodernidad se define como la época en la que ya no existe el gran metarrelato, ya no existe esa gran actitud o ese gran valor o esos grandes principios en los que el ser humano sigue y por los cuales tiene un sentido de pertenencia, tiene un sentido de vida y tiene algo con lo cual llevar su vida. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la posmodernidad es buena porque ya se acabó como el engaño, ¿no? Ya entramos en el desengaño, en decir, no, ya no te creo y ya no vamos a caer en esas grandes catástrofes. Pero también en la posmodernidad hay una depresión terrible y también en la posmodernidad hay una incertidumbre y hay una ansiedad y hay un sinsentido de vida como nunca lo habíamos visto antes. Entonces, voy a abordar, ya, creo que ya queda un poco claro qué es, cuál sería el sentido de la modernidad y cuál sería el sentido de la posmodernidad, y voy a ejemplificarlo pues con algunas cosas un poquito más concretas, ¿no? Entonces, hay un escritor que es de mis escritores favoritos, es gringo, él se llama William Faulkner, y tiene una frasecita que traducida sería como, entre el dolor y la nada, elegí el dolor. Esa frase es muy moderna. Esa frase es, lo peor que puede haber es la nada. O sea, yo prefiero comprometerme con algo y el dolor me hace sentir que estoy vivo y le da sentido a todo lo que hago. Y en verdad es mejor soportar este gran peso, y también ya saben a dónde vamos a ir después con este gran peso, soportar este gran peso y este dolor, pero porque estoy afianzado a algo, porque las cosas valen la pena, porque este es el camino y si el camino está lleno de dolor, pues así sea, vamos a darle. Y pero ¿qué tal si el dolor en verdad es tan, 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 tan grande y tan traumático que ya no te dan ganas de volver a sentirlo? Y decir, pues yo elijo la nada. Alguien que elige la nada es el posmoderno. Es entre el dolor y la nada, elijo la nada, güey. O sea, a mí no me preocupa. Yo lo que no quiero es sufrir. Yo lo que no quiero es estar así como ese güey batallando y no disfrutando la vida y todo el día fregado y todo el día molado y diciendo que sí, es por el gran sentido de la vida, el gran valor y lo que él diga. No, o sea, él lo hace por dinero, pues adelante. Yo prefiero vivir un poco más cómodo, tal vez con otra, sin dinero. O por la familia, pues tal vez, pues su familia, yo ya veré cómo me las arreglo, pero yo no voy a batallar así. Esa es la actitud posmoderna, el que elige la nada. Entonces, pues yo lo veo así como que imagínense que hay un concurso, es una gran carpa y hay un concurso y llegan los valores desfilando como un desfile de modas y toda la gente está ahí emocionada viendo cuál les gusta más y votando y cuál quieren y dicen, ese es el mejor, no, ese es el mejor y todos se entretienen mucho, está divertidísimo, la carpa es un gran espectáculo. Y en la entrada de la carpa hay un adolescente, una chica adolescente que los ve a todos con muchísima hueva, que dice, todos estos están enajenados en una mentira que ellos mismos han inventado y que se les ha olvidado que han inventado esa mentira y están encantadísimos, no, yo no voy a caer en este circo, yo no voy a caer en este juego. Y sale de la carpa y lo que ve afuera es puro desierto. Es puro desierto, baldío, el sol horrible, no hay nada entretenido, no hay nada divertido, casi no hay nada de vida y luego voltea de nuevo hacia la carpa y ve a la gente, y los tíos, vente, no seas amargada. Y la gente de adentro no puede entender por qué ella no quiere estar ahí. Aquí está toda la familia, aquí estamos todos. Así siempre ha sido, vente, esta es la vida. O sea, y el hecho de que tú no vengas es que tú eres una amargada y eres mala hija, eres mala sobrina, eres mala nieta, y o sea, no te entendemos, vente para acá. Y ella dice, no, mejor no. Yo en verdad prefiero quedarme en el sol, prefiero quedarme en el desierto que participar en esa porquería y se sale. Y dice, pues sí, mejor me salgo y a ver, me entretengo con un pastito, me entretengo con la tierrita y de repente nada que se pueda encontrar otra persona. Y con esa otra persona juegan a ver quién se quema más en el sol o a ver quién suda más o empiezan a inventar bailes que luego la gente de adentro no entiende por qué lo están haciendo y ellas mismas no podrían decir por qué se lo están haciendo, es nada más tal vez por entretenerse, nada más por no estar del otro lado.
Entonces, eso es un poco la actitud. La gente que está todavía con las ideas y con la crianza moderna, que son las generaciones, y en el habla popular lo tenemos todavía cuando decimos, ok, boomer, la generación de los baby boomers, son esa generación, que tal vez la última generación moderna que tenía todavía esas grandes estructuras de crianza en donde en verdad apostaban por los valores tradicionales o ciertos valores que daba la modernidad. Y ya los que venimos después, la generación X, que fue la que le rompió todo, nosotros que somos los millennials y luego los centennials, todo eso, ya no creemos en esos valores y no nos entendemos justamente por eso. Y hay una brecha gigantesca porque unos están dentro de la carpa y porque otros tal vez estamos fuera, pero preferimos estar fuera en lugar de jugar juegos equivocados, ¿no? Y preferimos jugar juegos que sabemos que están equivocados, que solo para entretenernos y no tomarnos demasiado en serio esas cosas. Entonces, esta clasificación de las generaciones está completamente empapada de la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. Entonces, luego, en la modernidad hay unas actitudes modernas muy agresivas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un suceso terrible que pasó, el suceso de Charlie Hebdo, este, que creo que en una revista, Charlie Hebdo, ¿sí era Charlie Hebdo? Bueno, no me Y acuerdo. Charlie Hebdo en Francia. En Francia, Sí. bueno, ustedes saben que los musulmanes tienen prohibido hacer representaciones gráficas del profeta Mahomet o Mahoma, Mohammed. Y unos vatos hicieron una representación de Mahoma, pues groserita, pasada de lanza, nada amable, y lo pusieron ahí. Y resulta que luego llegaron unos musulmanes muy extremistas y los mataron, así por haber hecho un dibujo. Sí, que nada más para dar un poquito de contexto, porque me parece Sí, muy valioso lo que dices. Esta revista siempre se ha caracterizado por estar en el edge, o sea, tiene muchos años publicando este tipo de cosas como que para ir en contra de los sistemas. Y como tú dices, era una caricatura, era como lo que hacemos los moneros aquí en México, cuando ponen a AMLO en ciertas situaciones exageradas, algo ¿quién? así, pero utilizando, como tú dices, al profeta, que pues obviamente está súper prohibido en la cultura. Perdón. Ujú. Y esta actitud de matar a alguien, por eso es completamente moderna. Es moderna porque dentro de la agresividad que tiene la modernidad está implícito el miedo de que mi valor no sea el verdadero. Entonces lo tengo que defender a capa y espada. Entonces tengo que estar a la defensiva frente a todo. Si yo estuviera muy seguro de que mi valor es el mero mero, pues no tengo que convencer a nadie, ni siquiera tengo que convencer a mí mismo. Y cuando me lo atacan, sé que se va a defender y sé que va a salir ganón y que todos vamos a terminar yendo hacia este valor, que así era la tradición. Antes nadie se preguntaba nada y todos iban hacia el mismo lugar, cada quien más o menos en su nivel y en su lugar de la estructura social y la estructura de lo que quieras, ideológica y todo. Y acá no, Ajá, acá es, pero a mí se me hace, bueno, no sé si están de sí, acuerdo, a mí se me hace que lo que pasó en Charlie Hebdo es fundamentalismo religioso y eso es premoderno. O haz de cuenta sea, que, los que sí, mataron a la gente o sea, fueron musulmanes extremistas y ellos ajá, no traen en la cabeza la idea del progreso o sea, en realidad el modernismo, la herramienta más importante del modernismo, pues acaba siendo yo creo que la razón y el método ajá. científico, esas dos. Lo que pasó ahí no tiene absolutamente nada que ver con eso, o sea, tiene que ver más bien con poner una verdad religiosa frente a todo lo demás. O sea, para mí eso es más bien, se asemeja más a lo que pasaba antes de la modernidad, de los valores modernos que a lo moderno. Realmente, bueno, yo lo veo de esa manera. Yo creo que es una actitud moderna de inseguridad disfrazada o justificada como fundamentalismo religioso. Y aquí, pues, no quería tocar el tema, pero, pues, como estás diciendo esto, yo creo que aquí entra un poco, eh, porque de hecho, todo esto parte de la pérdida del gran valor absoluto que era Dios. O sea, la modernidad solo es posible cuando el valor absoluto que era Dios ya no es tal. Cuando al romper la tradición se rompe esa relación absoluta con Dios. Entonces, es un poco lo que decía Armando de
no aceptas que en realidad no crees. No aceptas que en realidad tú mismo has dejado de creer y tienes tus propias dudas. Es por eso mismo te pones tan inseguro y te pones tan agresivo, porque en realidad no los atacaron a ellos, ni atacaron a su religión directamente, fue un chiste. Y esa actitud de defenderse ante una cosa que no fue ataque en realidad, sino que fue una exageración, es una actitud muy moderna, el estar siempre a la defensiva frente a las otras valores que están compitiendo contra ti. Porque incluso los fundamentalismos religiosos de antes, de las actitudes premodernas, más que ideológicos, eran sociopolíticos. O sea, es un hecho que las cruzadas no eran por religión, eran por poder. Y aquí yo creo que sí estamos ante una situación que desestabiliza los valores o que desestabiliza la creencia, o sea, te deja mal parado frente a la otra cosa. Y eso es una de las luchas modernas. Y tienes toda la razón. Algo que caracteriza a la modernidad es empezar a utilizar la razón y es empezar a utilizar la lógica frente a lo que antes se justificaba como tradición. Así empieza la modernidad, pero creo que también una de las características principales de la modernidad es luchar mi valor contra tu valor. Entonces, no sé si quieras decir algo más al respecto. Sí, bueno, para hacer un poco de contrabalance. O sea, yo siento que si lees de forma muy literal ciertos fragmentos del Corán, sí te pueden llevar a ciertas personas muy fundamentalistas a cometer ese tipo de actos. O sea, yo como entiendo la forma en la que se parte la modernidad y la posmodernidad. O sea, para mí la modernidad sí tiene, como lo dijiste, tiene de base la razón, principalmente tiene de base la lógica, tiene de base más adelante el método científico, sí empieza a desplazar una creencia religiosa. O sea, realmente, si vamos estudiando a autores modernos importantes, nos vamos a dar cuenta cómo empieza a surgir un teísmo, y un teísmo es una especie como deísmo, es una especie como de creencia en un Dios, pero es un Dios que se empieza a desprender en realidad de sus características, de las características que le otorgan las diferentes religiones, Sí, sería porque en como un Dios más realidad, como un principio mecánico. porque en realidad las religiones todas tienen hacia adentro contradicciones, y las contradicciones van en contra de la lógica y la razón que quiere, que acaba siendo digamos que lo que dicta el modernismo. Entonces el modernismo acaba siendo incompatible con esas contradicciones religiosas. Eh, y dentro de, digamos que esa explosión del modernismo, sale la rama modernista, pero luego también sale la rama de los contramodernistas, o sea, los que están haciendo como un counter-enlightenment, que se está yendo en contra de la ilustración, siendo el más famoso de todos Kant. Pero agarras como puedes agarrar una especie como de línea que va de Kant a Hegel, que de Hegel te puedes pasar, por ejemplo, a Kierkegaard, que de Kierkegaard te puedes pasar a Schopenhauer y a Nietzsche, y todos ellos tienen en común, sobre todo a partir de Kierkegaard y de Schopenhauer, que todos ellos ya hacen un ataque muy fuerte en contra de la razón. De hecho, ellos acaban siendo, yo creo, las bases del posmodernismo, porque en ellos estás empezando a tener, digamos que, estás empezando a tener un ataque a la razón para darle mucho más importancia a la emoción. De hecho, Kant, en algún momento, él tal cual dice que él tiene que cerrar la puerta a la razón para volver a abrirle el espacio a la fe, ¿no? Y bueno, Kierkegaard ya lo hemos hablado acá de cómo él inclusive llega a esta idea de que vas a alcanzar la relación con Dios a través del absurdo y todo eso. Entonces, ahí se ve en realidad ese conflicto de cómo esos como protoposmodernos están rechazando, rechazando la ciencia y la razón como ese poder que tiene acceso a la verdad, y diciéndote en realidad no tenemos un acceso a una verdad absoluta, y en realidad tendríamos que empezar a volcarnos mucho más hacia lo subjetivo y hacia lo emocional, y para ellos las emociones acaban siendo algo muchísimo más importante. Eh, por eso mismo, o sea, yo no sé, o sea, yo sí siento completamente diferente lo que te digo de lo de Charlie Hebdo, porque para mí, pues ahí no está metida la lógica y ahí no está metida la razón, y ahí en realidad son las emociones
mucho más a flor de piel que cualquier otra cosa. Yo también creo que las cruzadas y ese tipo de cosas sí tenían detrás, claro que sí, el elemento del poder, pero también tenían el elemento de la fe, también la tenían. O sea, yo siento que pensar que solo era poder es una interpretación posmoderna, precisamente, ¿no? O sea, ya basados en alguien como Foucault, por ejemplo. Pero bueno, ya, te dejo hablar, perdón, ya me metí demasiado. No, está perfecto, nada más que se abren más puertas, ¿no? O sea, se va diversificando. Los filósofos no tienen ninguna influencia sobre el cambio de época, ninguna. Eh, tú sabes muy bien que de los que estás mencionando a mí me encanta. Kant es el héroe de la ilustración. O sea, Kant no es anti-ilustración, Kant es el héroe de la ilustración. Kant sigue tanto la razón que precisamente él termina diciendo la razón tiene un límite. Y la razón tiene un límite, pero porque él verdaderamente quiso utilizarla para todo, porque verdaderamente él era el paladín de la ilustración. Ahora, la mayoría de la gente que tú y yo conocemos nunca ha leído ninguno de esos filósofos y son posmodernos. Es decir, la posmodernidad es más una actitud social a partir de cómo se viven los grandes fenómenos históricos, cómo los interpretamos ahora, que a partir de cómo interpretamos lo que dicen los filósofos. Es decir, o sea, ellos, es verdad, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard de esa parte, pero por ejemplo, Kierkegaard no es tanto que descreyera de la razón, sino que en verdad a él lo que entendía era que todo era la fe, pero no tanto por una desconfianza de la razón, sino por una entrega absoluta hacia la fe de su Dios. Si vienen los otros, que estoy de acuerdo, que dicen, no, a ver, esa razón es sospechosita, lo que creo que es Paul Ricoeur le llama a los tres maestros de la sospecha, que son Marx, que son Freud y que son Nietzsche. Que ellos dicen, eso que están diciendo todos ellos es mentirilla, no, vamos a cambiarlo. Estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que ellos o sea, los podemos leer ante muchas luces, pero no abren la puerta a la posmodernidad. De hecho, el que más podemos leer ante esta luz es a Nietzsche y que podría ser el paladín de la posmodernidad, pero en realidad Nietzsche no tiene influencia sobre esto. Es la Segunda Guerra O Mundial y sea, y yo la creo Guerra que sí Fría. tienen, o sea, obviamente no es todo, o sea, es mucho más importante en realidad lo que está pasando en el contexto, o sea, de hecho, esos filósofos no existirían sin el contexto, pero yo creo que sí hay cierta influencia. Y yo sí veo a Kant como uno de los exponentes más importantes de esos, de lo que, de lo que siembra la semilla a una de las características más importantes del posmodernismo, que es negar la verdad. Porque Kant llegó a esa conclusión, o sea, su filosofía apunta hacia allá, o sea, su filosofía apunta a que en realidad nosotros no podemos tener acceso a la verdad, ¿no? Y en el modernismo se cree, o sea, en el modernismo, modernismo y el progreso estamos en búsqueda de eso, o sea, la Y porque ciencia se cree que se puede con sus acceder, sí, limitantes, pero la ciencia sí, intenta 100%. accederlo, Sí, sí. aceptando que tiene limitantes. Y en cambio, si te fijas, si algo distingue a los postmodernos es que o no creen en el acceso a la verdad tal cual, o sea, sospechan mucho de ella y de cómo demonios acceder a ella. Y por eso se van a una cuestión mucho más subjetiva. O sea, inclusive Kierkegaard, que también es pre-postmoderno, pero creo que tiene algunos detalles ahí, pues no hay nada más importante en esa visión que tiene Kierkegaard de la existencia que la relación con Dios, pero la relación con Dios, que sería la verdad absoluta, no la podrías tener nunca a través de la razón. Sí, es tal cual lo que dije. Ahora, Ajá. Kant, estoy de acuerdo en que se toma, si se puede tomar como la semilla de la filosofía posmoderna, eh, pero lo hizo sin querer. O sea, insisto, o sea, él no pretendía Sí, o hacerlo. sea, él no lo pretendía hacer, pero sí creo que llega hasta allá. De hecho, alguna vez recuerdo a Sí, sí, Armando estoy de diciendo acuerdo. que él trató de salvar la razón y le acababa dando un balazo, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. Entonces, yo veo así de nuevo la relación de la modernidad y la posmodernidad. Bueno,
saben qué es el barroco, ¿no? El barroco lo entendemos en la historia del arte como este movimiento en donde se le tenía mucho miedo al vacío, entonces se llenan de garigoleos y se llenan de cosas así súper bonitas y de adornos. Entonces, si el barroco sería el, una lucha contra los espacios vacíos, la posmodernidad es una lucha contra el tiempo vacío. La posmodernidad es una lucha también un poco por la evasión. Necesitamos evadirnos, necesitamos distraernos, necesitamos estar llenos de cosas porque en realidad estamos enfrentándonos a un vacío muchísimo más profundo que los que antes. O sea, los demás vatos prefieren estar equivocados. Obviamente se tratan de convencer a sí mismos de que no estén equivocados, pero prefieren enfrentarse a algo, estar equivocados que nosotros. Entonces, como nosotros no tenemos nada, o los postmodernos no tienen nada, pues entonces todo el tiempo hay que estar llenos de cosas, ¿no? Distrayéndonos, evadiéndonos. Ahorita les voy a platicar un par de actitudes modernas y postmodernas en novelas, en series y en caricaturas, tal vez. Y ya por ahí podría yo cerrar mi parte, pero no sé si antes de pasar ahí quieran decir algo. No, me parece muy importante esto que dices sobre los ejemplos de las ideas. Ya quedó claro ahorita en el debate que tuvieron bueno, de los autores, etcétera, pero sí sería bueno ahorita que dieras los ejemplos de la modernidad y de la posmodernidad. Yo creo que no queda nada claro porque pues eso solo lo puede entenderlo aquí quienes los Sí, han o sea, a leído, eso pero me el refiero. O sea, Márquez, creo que lo que quedó claro es la idea de los autores que llevaron a este momento, aunque, como tú dijiste, pues bueno, no fue consecuencia, la Segunda Guerra Mundial fue lo que lo explotó, pero bueno, lejos de indagar ahí, que quedara un poquito claro la idea, como estás a punto de decir, la idea moderna y de la idea postmoderna. Simón, un par de ejemplos. ¿Tú, Márquez? Ok, ahí va. Por ejemplo, novelas con actitudes modernas, en el sentido en el que yo lo estoy abordando. Em, Como dice Jorge, yo no lo quise decir así, porque yo desconfío mucho en eso. O sea, en verdad, la justificación de la modernidad es la lógica, es la razón, el método científico. Pero yo soy un convencido de que el ser humano no es lógico y no racional. No lo es. Eso es nada más una justificación para hacer las cosas. Lo que está detrás es la lucha de los valores. Eso es lo que yo pienso. Y una novela, en ese sentido, con una actitud muy moderna, o las novelas, por ejemplo, son las de Jane Austen. Todos conocen, bueno, creo que todos pueden conocer, si no las novelas, al menos sí las películas. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, o Emma, ¿no? Y son novelas en donde para mí es una actitud muy claramente moderna, porque lo que estamos viendo es la lucha de los valores. Cada personaje representa muy claramente un valor. Hay personajes que representan 100% el estatus, hay personajes que representan 100% el estatus, pero por dinero. Uno es el estatus social, otro es el estatus por dinero, y otros que representan 100% la libertad del amor y de realizarse como personas. Hay otros que es volver a Dios, la iglesia, respetar al Padre, o bla, bla, bla. O sea, cada quien representa algo. Y son interesantísimas esas novelas porque lo que está en juego es la lucha de todas esas personificaciones de los valores. O sea, los individuos son en realidad los valores personificados. Y son preciosas, son súper bonitas, porque quien termina ganando siempre termina ganando la personificación del amor verdadero, la libertad y la pasión y bla, bla, bla. Entonces, todos vemos esas películas y, terminamos así súper romanticones o leemos las novelas inspiradísimos porque el amor siempre gana, ¿no? Pero lo que está detrás es eso, es una lucha de los valores que en la época premoderna no existía porque no había espacio para el debate, porque todo estaba claro, y en la época postmoderna ya no nos interesa tanto. Por ejemplo, otro de actitudes muy modernas es un escritor japonés que es mi favorito, novelista japonés que se llama Junichiro Tanizaki. Y en Junichiro Tanizaki encuentras mucho cómo se vivió o cómo él lo vivió pues en Japón, la lucha de la entrada del mundo occidental moderno en esa sociedad tan ultraconservadora, ¿no?
Entonces, de nuevo, estás viendo cómo de repente sus heroínas son son mujeres rebeldes de 1920. Entonces, incluso algunas hasta los 40, 50, cómo es una mujer en un mundo tan tradicional que ella quiere vivir sus propios valores y cómo se enfrenta a todo eso. Y entonces, creo que son novelas que ahorita ya no son ya no tiene cabida hoy en día ese tipo de problemas. Hoy en día, o por ejemplo, no sé si hoy en día, pero novelas posmodernas, voy a dar 3 ejemplos. Una, la más clara, la más famosa de todas, es El extranjero de Albert Camus. El extranjero de Albert Camus es una novela en donde el protagonista es un güey que se levanta todo hastiado de la vida, sale, quién sabe qué, de repente se siente bien mal y empieza diciendo, ayer murió mamá o antier, no sé, pero voy a ir al funeral. Así empieza, es muy impactante ese inicio. Y de repente él va al funeral, está todo de malas y trae una pistola y llega un árabe lo que lo ve feo y lo mata. Entonces cuando le dicen, ¿por qué mataste al árabe? ¿Qué te estaba golpeando? Pues ya sabes que no son casi racistas en Francia, te estaba golpeando, te estaba asaltando, pues fue defensa propia. Y dices, no, pues no más, o sea, hacía mucho calor. ¿Cómo que hace mucho calor? Y luego ya la gente dice, sí, lo vi en el funeral de su mamá que no lloró, sí, lo vi que andaba raro, entonces, ese güey está bien raro y lo terminan matando, ¿no? Condenando a muerte al vato. ¿Por qué? Porque no se adapta a los principios o a los valores que tiene esta sociedad. Entonces, él no es un extranjero, es un extranjero en el mundo, es un extranjero porque él ya no se adapta, porque decidió ser como uno mismo, hastiado del absurdo de la vida, ¿no? Eso es una actitud para mí 100% posmoderna. El arcoíris de la realidad de Pynchon, que es una novela gigantesca, preciosa, pero que cuando le preguntas a alguien de qué se trata, no te puedo decir de qué se trata. Y eso, una novela o una película o una serie que cuando le preguntas a alguien de qué se trata y no te pueden decir de qué se trata, es posmoderno. Porque de nuevo, en la modernidad hay una lucha por los valores. Entonces, ¿de qué se trata? Ah, no, pues de un viajero en el tiempo que quiere salvar al universo de todas las catástrofes. Perfecto, tenemos una primicia, tenemos ahí un plot, tenemos ahí una situación, ya tenemos. ¿De qué se trata? Pues no sé. Entonces, y les voy a señalar que hay muchas series que no se tratan de nada y las seguimos, y esas son series posmodernas. Otra novela posmoderna sería, en español se llama Matadero 5 de Kurt Vonnegut o Slaughterhouse 5, que pues en realidad es nada más como leerla. ¿Por qué? Pues porque es un juego divertidísimo, hermoso, de un vato que lo abducen los aliens y de repente tiene la capacidad de, como él, de desdoblarse en el tiempo y vivir todos los tiempos a la vez, porque esa es una cualidad de los aliens que lo raptaron. Y pues es eso, es un juego increíble de imaginación, precioso, pero es muy postmoderno en su actitud, porque no tiene nada detrás más que ese juego. Unas caricaturas, ahí les van, caricaturas modernas o con actitud moderna, para mí serían, por ejemplo, Supercampeones, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco. Es muy claro que tenemos protagonistas que quieren lograr algo y que van a luchar todo para lograr su objetivo y que están muy comprometidos y que van a dar el máximo y siempre van a estar en situaciones difíciles, se van a sobreponer y lo van a lograr. Y caricaturas postmodernas, ustedes ahorita yo creo que ya pueden pensar en varias, pero por ejemplo Los Simpson. ¿De qué se trata Los Simpson? De una familia. ¿De una familia que qué? Pues, o sea, incluso describiendo de cómo la familia no describes nada de Los Simpson. Para poder entender lo que es importante de Los Simpson, tienes que ver Los Simpson. Eso es una actitud muy postmoderna. Bob Esponja es súper postmoderno. Y ya muchísimas que han ido saliendo que pues ya ni siquiera yo tengo idea y que creo que incluso nosotros podemos ver y decir qué porquería es eso. ¿Se acuerdan que creo que en MTV daban Happy Tree Friends, que eran como 3 ardillitas que se mutilaban y se sacaban el cerebro y se ponían a exprimir los ojos y cosas así? Pues, ¿por qué? Pues eso es una actitud muy postmoderna. ¿Por qué? Pues porque sí, por el entretenimiento. Pues ya qué, o sea, por ganar varo, o sea, no, ¿qué importa? Por ejemplo, series modernas o series con actitudes modernas, Breaking Bad o Game of Thrones. Breaking Bad, pues es un hombre que quiere dejarle dinero a su familia y se mete en un problema y va a tratar de resolverlo. Y por ejemplo, Game of Thrones es completamente moderna. ¿Por qué?
hay una lucha de los valores. De nuevo, en Game of Thrones, todo lo que está detrás es una lucha de valores. Y las series postmodernas, por ejemplo, serían Seinfeld, o serían Friends, o How I Met Your Mother, que en realidad no se tratan de nada, se tratan de disfrutarlas. Y por ejemplo, sobre todo, How I Met Your Mother sí va progresando y sí tiene una línea conductora, pero esa línea conductora no es fundamental. Esa línea conductora no es lo más importante. Lo más importante es el chiste que te están contando ahí. Y es una relación con el tiempo presente que no va a tener trascendencia, o no va a tener una gran trascendencia, o esa trascendencia no es lo más importante. Entonces, sobre todo, esos son los ejemplos que yo tengo. No sé si quieren decir algo, ya porque después de esto yo ya voy a terminar con un pequeño cierre. Ok, entonces, la pregunta, ya tenemos un episodio en el podcast que es un poquito este mismo planteamiento. ¿Qué preferimos? ¿La levedad o el peso? O sea, ¿qué preferimos? ¿El dolor de comprometerte con algo hasta las últimas consecuencias con la probabilidad de que esté equivocado y sabiendo o no sabiendo, pero en realidad es que si estás equivocado nunca vas a aceptar que estás equivocado y te vas a tirar de todos modos? ¿O la angustia y la desesperación de no tener una sola certeza, o un punto fijo al cual agarrarse? Yo planteo eso, obviamente estoy polarizándolo mucho y estoy exagerando, pero porque es parte de, ¿no? Yo sí creo que un poquito como de la divulgación filosófica es exagerar para aclarar el punto y luego ya que la gente empiece a investigar y todo eso, pues ya se matiza más, pero ahí está el punto que nos da como los primeros nortes o las primeras líneas de los planteamientos. Fíjense que una película que a mí me fascina y que para mí en ese sentido de los valores o de que expresa el cambio de los valores, en ese sentido una de las películas más modernas que yo he visto. Termina con una frase que es tal vez la frase que define más a la posmodernidad y esa frase es: estamos destinados a navegar por siempre. Y la pregunta es si en verdad estamos destinados a navegar por siempre, o si en verdad hay un punto fijo hacia donde vamos a llegar, o hay un punto fijo en el que nos podamos quedar, o en realidad no, y en realidad sí estamos destinados a navegar por siempre en la nada, en lo desconocido, en la incertidumbre. Y pues yo tengo una propuesta al respecto. Yo me considero a mí mismo un pesimista optimista. Yo creo que por ejemplo, la otra vez que estábamos platicando que las nuevas generaciones se distraen más y que son más superficiales y que tienen menos capacidad de retención y de concentración y de atención, sí lo creo y creo que la cosa siempre va a ir a peor. Y sí, creo que las cosas que más gustábamos de las épocas anteriores cada vez se van a ir perdiendo más. Creo que las certezas, creo que la estabilidad, tanto económica como social, como y personal como espiritual, todo eso se va a ir perdiendo cada vez más y cada vez más rápido. Y creo que si vamos hacia ello en una espiral, o sea, cada vez es más terrible y no podemos evitarlo, no podemos evadirlo. O sea, yo creo que yo estoy completamente convencido. Mis razones no son ni lógicas ni tengo ninguna base científica con que eso fundamentarlo ni sostenerlo. En realidad eso es pura intuición. Hablo así nada más desde mi percepción. Sí creo que hacia allá vamos, como individuos y como sociedad. Pero entonces, ¿por qué creo o por qué me llamo un pesimista optimista? Porque sí creo que después de toda destrucción hay construcción y sí creo que después de toda muerte hay nacimiento. Sí creo que después de toda catástrofe hay un nuevo inicio. Entonces, lo que creo que estamos perdiendo era nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de vivir la realidad, nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Y eso nos da mucho miedo y eso causa mucho dolor y sí causa mucho sufrimiento. Y nos vamos a enfrentar de una manera catastrófica al final de nuestra era o de nuestra época, pero después vendrá otra y no nos la imaginamos y no tenemos la capacidad de anticiparla, pero vendrá y llegará y estará bien en sus propios valores, en sus propios métodos y en sus propias formas de vivir y de ser humanos o de ser lo que vayan a ser. En ese sentido, continuando con la metáfora de si estamos destinados a navegar por siempre o no, yo lo vería como que vamos en un gran río caudaloso y vamos cada quien en una barquita, en una pequeña balsa, y no podemos ir en contra de la corriente y no podemos ni siquiera casi hacernos ni para un lado ni para la barquita, pero incluso en la barquita podemos decidir cómo navegar. En la barquita puedes tú decidir si te quedas llorando
o si te sientas de un lado, si te sientas de otro, si ves el paisaje, si te evades, si te distraes, si disfrutas el paisaje, si te pones a cantar, si inventas un baile. Creo que la capacidad de elección y de acción del ser humano es muy limitada, muy limitada frente al gran esquema de las cosas, pero creo que esa pequeña capacidad de acción que tiene el ser humano es suficiente para marcar la diferencia, y esos pequeños actos son los que hacen toda la diferencia. Entonces, yo sí insisto en que eh, van a llegar dolores, sufrimientos, catástrofes, crisis que no podemos imaginar, y que en el sentido en las cosas bellas que teníamos cuando éramos niños ya nunca las vamos a tener, las vamos a añorar con mucha nostalgia, pero todo esto lleva a nuevos nacimientos y nuevas formas de vivir la vida. Eso es lo que creo frente a estos cambios de época que vienen cada vez más acelerados. Órale, pues. Muy bien. No, me gustaría cederle la palabra a Jorge porque hay algunas preguntas que quiero hacer, pero al final. No, dale de una vez. No, Porque prefiero sí, escucharte para poder completar la idea que tengo. es que sabes que me quedé pensando que parte del discurso que yo traigo es radicalmente diferente a lo que está abordando Alfa. No sé si inclusive sería mejor entonces abordarlo más a detalle en otro podcast nada más de eso, porque es una lectura muy diferente de la posmodernidad, porque la posmodernidad, por ejemplo, artística no es, sí varía mucho yo creo, por ejemplo, de la posmodernidad filosófica. Yo me iba a ir más por una cuestión filosófica, pero siento que voy a llegar a cosas completamente distintas. Que también, o sea, lo que dijo Alfa está muy interesante, esta parte que traigo yo creo que también es muy interesante, pero igual y para no hacerlo a la carrera, entonces mejor mejor explorar este tema de ya las preguntas que quieras hacer. De acuerdo. No, eran referencias sobre todo, Alfa, a los límites, o sea, de la modernidad y de la posmodernidad. Entonces, ¿dónde se dibuja la línea de los posmodernos? O sea, ¿dónde no existe esta verdad de ningún tipo? O sea, porque se me ocurren varios ejemplos que pueden ser hasta peligrosos. ¿Me explico? O Muy sea, bien. ¿dónde se dibuja esa línea? ¿Dónde yo como posmoderno digo, bueno, ok, eso no es, de la búsqueda de valores no es lo importante, pero ¿dónde yo pongo los límites de entonces qué sí puedo seguir y qué no? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo y qué bueno que lo dices, porque voy a empezar con algo que se me olvidó, que era un problema de la posmodernidad. Y es que el principal problema de la posmodernidad es que es la única época que se ha tratado de entender a sí misma como una época y que le ha dado su nombre, se ha dado su nombre a sí misma. Es decir, las demás épocas no se definían a sí mismas como una época, sino como lo nuevo o como lo que ya es, sino como la nueva gran revolución. Y la posmodernidad se dice, no, pues ahorita estamos aquí y se trata de definir, pero tratarse de definir a sí mismo es muy tramposo y es muy inexacto. Y sobre todo cuando estás tratando de definir un fenómeno que está cambiando, es no sé, creo que no hay para dónde hacerse y no hay a quién creerle. Y aquí voy a hacer una diferencia, y creo que Jorge en esto sí podrá estar de acuerdo conmigo. Hay como dos tipos de filósofos: los filósofos que son verdaderamente posmodernos y los filósofos que abordan la posmodernidad. Los filósofos que hablan de la posmodernidad como fenómeno son filósofos, o sea, tan interesantes, pero en realidad no tienen mucho que decir, yo creo. Bueno, que me llueva con lo que me tengan que llevar. No tienen mucho que decir porque están abordando algo que no existe o algo desde sus propias raíces. O sea, para poder definirlo, describirlo y entenderlo bien, tendríamos que tener distancia del hecho, tenemos que tener distancia y enfriar y poder. La filosofía, a final de cuentas, si es una descripción y si es una propuesta. Entonces, es muy difícil o es casi imposible tratar de hablar desde el hecho dentro del hecho mismo. Entonces, por eso yo no quise abordar a los filósofos que hablan de la posmodernidad. Pero hay uno que justamente él dice, es que no vivimos en una posmodernidad. Creo que es Lipovetsky. Y él dice, hablamos de una hiperrealidad. No es que la posmodernidad esté en contra de la modernidad, sino que más bien todos los procesos y todo lo que se vivía en la modernidad se ha acelerado, se ha hecho hiper, se ha metido turbo, el botón de turbo. Entonces parece que estamos, digamos, ya sin los valores de la modernidad, pero en realidad no.
Lo que estamos haciendo es cambiar de valor cada 3 segundos y porque no podemos estar sin valores. Y esta que parece una depresión es más bien como una aceleración de todo y una que no podemos asir y no podemos entender nada. Todo esto está cambiando tan rápido que no tenemos la posibilidad de interpretarlo y de bajarlo y de leerlo porque ya todo está cambiando. Entonces estamos muy confundidos y estamos perdidos, pero seguimos corriendo hacia ella. Entonces él dice, eso es una hipermodernidad en lugar de una posmodernidad. Entonces, así como existen estas dos definiciones, hay otras corrientes que tratan de explicar este fenómeno o esta época, pero todos igual de inexactos, o sea, todos igual de inadecuados o de inventados o lo que sea. Entonces, la actitud, digamos, principalmente posmoderna, es la actitud de dejar de creer o la actitud de empezar a desmitificar cosas y la actitud de empezar a desfundamentalizar cosas y relativizar todo hacia su máximo o hacia su mínimo posible. Y que esos son yo creo que los que Jorge quería hablar. No sé, Jorge. O te digo, tal vez si no quieres desarrollar, no lo desarrolles, pero no sé Sí, si era de en ellos. parte sí. O sea, es como una parte de la ecuación, la parte más importante, pero sí, es una parte de la ecuación. ¿Vas a decir En- algo más o te Yo, interrumpo? yo preguntaba No, eso Ah, precisamente porque, bueno, entonces, ¿hasta qué punto el posmoderno deja de creer en verdades que, si bien no son absolutas, porque incluso en la ciencia se ha equivocado, lo hemos visto en muchos años, ha pasado mucho, dejan de creer, por ejemplo, en eso? ¿Me explico? O sea, en qué punto está una idea posmoderna el ser terraplanista, por ejemplo? ¿Me explico? A eso es a lo que me refiero, que puede ser hasta un poco peligroso, porque bueno, si bien entiendo que la ciencia no tiene la verdad absoluta y va avanzando cada vez más, digo, lo vimos, lo que pasó antes, pensábamos que el Sol era la Tierra era el centro del universo y etcétera, ¿no? sí, Pero o sí sea, siento que es peligroso en ese sentido de que, bueno, ya está súper demostrado que la Tierra tiene una forma, ¿no? Y no somos planos, a eso me refiero. el terraplanismo, los antivacunas, los conspiranoicos, todos estos son actitudes 100% posmodernas. Son actitudes que no podrían ser posibles en otra época. Eh, y sobre todo este fenómeno, o sea, lo que le llaman la posverdad, por algo se llama posverdad, que es cada quien da una versión del hecho o un suceso tiene diferentes versiones y cada quien decide cuál creer. O sea, o la verdad se define a partir de cuál es la interpretación que uno decide porque tiene 6 posibles y va a ganar la más demagógica o va a ganar la más espectacular o va a ganar la que sea más ruda o lo que sea más agresiva. Entonces sí, estos son fenómenos completamente posmodernos. Y a eso es a lo que me refería y eso es el punto que quería llegar, porque siento que, por lo menos personalmente, que en ese sentido, sí es un poquito peligroso cuando se llega a ser tan radical en esas ideas, ¿no? Poniendo el ejemplo que decías de los antivacunas, por ejemplo, versus a lo que tuvimos frente al COVID. Vimos eh, que mucha gente anunciaba el óxido de cloro, por ejemplo, y decía, aunque la Secretaría de Salud y las principales farmacéuticas, etcétera, decían que no lo consumieras porque era hasta peligroso para tu salud. No faltaba que decir, no es que me funcionó, no es que yo tengo un tío que se curó, no es que le dio COVID, pero se lo tomó y ya está bien. O sea, ese tipo de cosas siento que es muy peligroso, ¿no? El decir, bueno, es que a mí me ¿qué digo? funcionó. Que yo creo que los seres humanos somos muy susceptibles a eso, ¿no? O sea, a Sí, creernos un montón definitivo. de madres. O sea, otra vez, lo que hemos dicho muchas veces, somos seres nada, somos, la narrativa es muy importante en nosotros. Acá para mí lo peligroso es cuando ya esas ideas se empiezan a meter en los gobiernos y se empiezan a meter en la educación y se empiezan a meter, eso es lo peligroso. O sea, lo voy a tratar de ser muy breve, o sea, pero un poco como yo veo este fenómeno, o sea, yo siento que con los empiristas y los racionalistas y después la ciencia y todo esto, o sea, la ciencia nos ha traído cosas bien chingonas, o sea, sin la ciencia y sin esa revolución también industrial, por ejemplo, y sin ilustración y todo eso, el ser humano nunca hubiera volado, el ser humano nunca hubiera tenido internet, el ser humano nunca
en la vida hubiera llegado al espacio, no hubiéramos alargado la vida como la podemos alargar ahorita, no podríamos producir toda la comida que podemos producir para que la población pueda ser mucho más grande. O sea, en realidad hemos hecho cosas maravillosas, chingoncísimas y casi increíbles a través de la ciencia y el uso de la razón. Pero también la ciencia, pues también con ciencia se hicieron las bombas atómicas, ¿no? O sea, y también con ciencia se hicieron los aviones bombarderos y se hicieron las metralletas y se hizo todo eso. Y como decía Alfa, o sea, imagínense el trauma de pasar por una Primera y una Segunda Guerra Mundial y darte cuenta que el ser humano se puede hacer a sí mismo eso de esa manera, ¿no? Y que esos conocimientos creados por el hombre pueden convertirse en lo peor de lo peor. Y no solo las guerras, o sea, también con la revolución industrial, cuando empiezan a crecer las ciudades, pues de repente al principio eran ciudades súper ultra sucias. La contaminación empezó a crecer como nunca había existido. Había trabajos pues casi inhumanos, ¿no? De niños que metían a trabajar a minas y de niños que metían a arreglar máquinas y se quedan atorados en máquinas. O sea, vamos, o sea, como que hubo un choque muy fuerte de lo chingón de la ciencia y también de lo terrible de la ciencia y de la revolución industrial. Y de lo terrible del ser humano con la ciencia, ¿verdad? Ajá, y eso hizo que pues hubiera aquellos pensadores que estaban a favor de la razón y la ciencia y aquellos que empezaron a reaccionar en contra. Y fue en la filosofía y fue también en el arte, o sea, todo el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Hay una reacción muy fuerte en contra de todas esas nuevas ideas de progreso. Yo creo que eso sí empezó a generar después una sospecha bien grande hacia la razón y hacia la verdad. De eso yo creo que sí pueden salir cosas buenas. O sea, para mí algo bueno de esta semilla que empieza a sembrar el posmodernismo y aquellos protoposmodernos es que está bien ser escéptico, está bien empezar digamos que a criticar y a sospechar de formas inteligentes los poderes más importantes de la época, cualquier tipo de poder, inclusive aquel que te esté diciendo cuál es la verdad, aunque sea la ciencia. Está bien hacerlo. A mí se me hace que es algo saludable. Nada más que también, como cualquier, digamos que como cualquier producto intelectual humano, si te lo llevas a un extremo, pues obviamente sí vas a empezar a caer en problemas también, ¿no? O sea, así como también parece extremo hacer bombas atómicas, también parece extremo pues desprestigiar por completo a la ciencia y decir que la ciencia es simplemente nada más una forma diferente de hacer discursos, ¿no? Porque no parecería igual o lo mismo o de la misma calidad, por ejemplo, la ciencia que otras explicaciones a lo mejor de otro tipo, como religioso. Y que esa crítica sí existe dentro de la posmodernidad que se llama cientifismo. Le llaman cientifismo. Ajá, sí, exacto. Porque, por ejemplo, ahorita yo creo que también hubo una amenaza bien interesante hacia la filosofía. O sea, acuérdense, vean un capítulo que tenemos que se llama Tiempo, es de los primeritos. Ahí yo hablé mucho de física y de física cuántica y de un montón de cosas que hemos descubierto con eso. O sea, está cañón para los filósofos que eran los que estaban encargados realmente de hacer metafísica, de conocer realmente el ser, el mundo, de encontrar la verdad. Y de repente la física les empezó a arrancar un montón de cosas, porque ahora los físicos eran los que estaban haciendo los descubrimientos más chingones. O sea, ¿cómo vas a comparar lo que descubrió Newton, por ejemplo, o Galileo con lo que estaban diciendo los filósofos de la época? ¿No? O sea, no es Sobre comparable. todo porque sus bases eran reales y las podían Claro. tener más herramientas para comprobarlas. Por supuesto. Entonces, eso que ya es comprobable deja muchos discursos filosóficos, pues, obsoletos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la filosofía no pierde por completo la valía. Claro que es bien válida, pero es válida por otras cosas. Es válida primero para hacer análisis, para criticar lo que ya decíamos ahorita, pero en realidad ser escéptica de todo. Y segundo, también a lo mejor para encontrar mejores formas de vida. Yo creo que hay mucha valía en la ética, hay mucha valía también en estos intentos de discurso de ver cómo demonios podemos vivir mejor de forma individual y de forma colectiva. Yo creo que ahí la filosofía sigue teniendo muchísima validez, pero ya no se puede poner a los trancazos contra la física, por ejemplo, en ciertos aspectos del conocimiento. Y entonces, cuando ya no puedes ganar esa pelea, o lo aceptas y te dedicas a reflexionar sobre otras cosas, o te peleas contra ello y te vuelcas y dices, ¿sabes qué? Es que la verdad es que todos los discursos científicos en realidad al final
no se acercan a la verdad porque la verdad no puede ser accesible por el ser humano, punto. Está completamente fuera como de nuestro alcance. Y si está completamente fuera de nuestro alcance, entonces eso ya no es importante y tenemos que comportarnos de formas diferentes. Por eso ahorita, y eso se ve bien claro en las universidades, en todo el mundo yo creo, pero se ve muy, muy claro en contraste, por ejemplo, en universidades de primer mundo, de cómo si te metes a biología, a cualquier rama biológica del conocimiento en alguna facultad, es muy científica. Obviamente la física y obviamente todas esas son muy científicas, como las ciencias duras, pero la biología también lo es. Pero si te metes a las ciencias sociales son completamente posmodernas y te das cuenta que no hay rigor científico dentro de esas facultades, no lo hay. Y por eso dentro de estudios de género y dentro de estudios raciales y dentro de sociología y ese tipo de cosas, pues parecería que estamos interpretando un mundo de formas radicalmente opuestas entre gente que cree en la evolución y la biología y entre gente que más bien solo está quedando en el lenguaje y en el discurso. Hay un caso bien interesante de un matemático, un filósofo y una chava, creo que es física, se llaman James Lindsay, Peter Boxian y Helen Pluckrose. Y ellos tres lo que hicieron fue que empezaron a escribir papeles científicos para ser publicados en las revistas más importantes de sus rubros sociológicos, pero eran papeles, digamos que académicos falsos, o sea, se empezaron a poner como seudónimos y empezaron a escribir puros artículos inventados que no se acercaban absolutamente nada, ninguna verdad y ninguna realidad. Y lo único que querían comprobar ellos era, querían demostrarles a las ciencias sociales que ahorita es muy fácil publicar artículos académicos súper relevantes en revistas importantes en esos temas porque no tienen rigor científico. Esa era la gran crítica que esos tres académicos le estaban haciendo a las ciencias sociales. Y se Perdón, fijan más bien en la versus- forma, ¿no? Que en el fondo. Ajá, se fijan más en la forma y se fijan en que lo que dice sea políticamente correcto a lo que en ese momento los estudios de género quieren poner como lo más importante, ¿no? O sea, como diciendo lo que les importa es que el discurso político sea importante, porque sí hay mucha esta idea en la posmodernidad de que el poder acaba siendo de lo más importante que hay, entonces ya no se trata tanto de encontrar verdades, se trata más bien de que a través de movimientos sociales y de discursos tú lleves el orden social a donde te conviene, ¿no? Entonces empezaron a escribir Perdón, artículos. me Sí, parece sí. importante decir, porque obviamente que esto es versus directamente lo difícil que es publicarse en una revista científica, por ejemplo. Claro, o sea, si O quieres sea, publicar en una exacto. revista de biología, está cañón. O sea, yo tuve un maestro que publicó en la mejor revista francesa de lo que él estudió, que tenía que ver con meteorología. Se tardó 10 años en que le publicaran un maldito artículo y era buenísimo el señor, buenísimo. Pero es que está cañón publicar en esas cosas. Y en cambio, estas tres personas que no estaban ninguna de las tres educadas en nada de sociología, ni de estudios de género, ni nada de eso, consiguieron que les publicaran y que les aceptaran varias de las cosas que escribieron. Les voy a leer nada más 3 títulos de papeles que las aceptaron, de papers. Uno se llama Reacciones humanas a la cultura de la violación y la performatividad queer en parques caninos urbanos en Portland, Oregon. No lo voy a explicar, pero nada más voy a decir que hablaban, por ejemplo, de cómo de si era posible que los perros se pudieran sentir, digamos que acosados y amenazados por el tipo de preferencia sexual que le mostraban a sus dueños heterosexuales. Ese es uno. Y ese se publicó. Otro es Entrando por la puerta de atrás, desafiando la homohisteria, la transhisteria y la transfobia de los hombres heterosexuales a través del uso receptivo de juguetes sexuales con penetración. No lo voy a explicar, pero creo que con el título se explica a sí mismo. Y ese también lo publicaron en una revista importante. El tercero es ¿Quiénes son ellos para juzgar? Superando la antropometría a través de un fat bodybuilding. O sea, como ya ven estos concursos de fisicoculturismo, pues es así, pero ahora de gente gorda.
Esos son 3 ejemplos, hay muchos más. O sea, había un ejemplo de pedagogía en donde estaban proponiendo que los alumnos, para que entendieran realmente esta cuestión de la victimización a las etnias minoritarias, que los alumnos, hombres heterosexuales blancos en escuelas de Estados Unidos, que una forma de educarlos sería que en algunas clases, durante el día, los amarraran y los acostaran boca abajo en el salón de clases mientras estaban dando el resto de la clase, y que ellos así iban a sentir, digamos, que parte de esa opresión que nunca habían sentido por ser hombres y por ser héteros, ¿no? En ese país. Hubo otro en donde parafrasearon un capítulo de Mein Kampf. Mein Kampf es el escrito más famoso de Adolf Hitler. Lo parafrasearon y cambiaron la terminología Hitler por terminología de feminismo interseccional, y después eso se lo mandaron a una revista feminista para que lo publicara, y lo aceptaron. No lo publicaron, pero sí lo aceptaron. No lo publicaron porque ya después salió a la luz todo el rollo de que en realidad estos tipos pues estaban falsificando papers, ¿no? Pero el punto es que lograron que les aceptaran muchas de las cosas que escribían, y son cosas, o sea, ellos, hay videos en YouTube donde están leyendo sus papers y están atacadísimos de la risa, ¿no? Porque en realidad lo inventaron absolutamente todo. Pero es que ese es el riesgo en el que caes cuando te alejas tanto, ahora sí, de una metodología un poco más rigorista para tratar de encontrar, al menos tener cierto acercamiento a la verdad. Y si estás por completo dudando todo el tiempo y sospechando cualquier acceso a la verdad, pues entonces en realidad cualquier discurso que te acomode va a ser un discurso que te conviene, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser un discurso que le vas a dar para adelante, aunque sea o no sea una barbaridad, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, creo que esa es una como de las amenazas más importantes de llevar un posmodernismo a un extremo. Y está pasando ahorita porque si se van a los autores modernos más importantes, pues los tipos eran genios, es la verdad, eran genios. Estoy de acuerdo con ellos en unas cosas y en otras no, pero eran genios y realmente hacían, o sea, realmente lo que escribían estaba muy bien pensado, pero como cualquier ejercicio humano, ya cuando se va hacia la masa y cuando se va hacia ya poblaciones más grandes, pues acaban pasando este tipo de cosas. Perdón, nada más una idea, porque me parece, a eso es a lo que me refería, y qué bueno que lo pude platicar con Alfa y contigo, de que yo siento que a veces puede ser peligroso. Se me vino a la mente después de lo que dijiste, que me parece inverosímil y muy, muy interesante, lo que pasó con las vacunas, a propósito del COVID, por ejemplo. Ya habían desarrollado y rápidamente, entre comillas, llegaron a encontrar una vacuna. El problema fue a la hora de probarlo, porque evidentemente lo tuvieron que probar con el método científico. Y el cómo lo hacían es que obviamente lo iban, o sea, había una segmentación por grupos, y a la hora de vacunar veían quién se curaba y quién no, y quién caía incluso en este efecto placebo, porque es parte del método científico. Y eso al final de cuentas pasó que más o menos como un año para que pudieran desarrollar y encontrar cuál era la vacuna que efectivamente tenía el mayor rango de éxito entre X cantidad de gente, quitando otras muchas cosas como la raza, etcétera, ¿no? Que también fue factor. Pero eso es a lo que me refiero, o sea, porque si no, qué difícil hubiera sido encontrar eso, y qué peligroso hubiera sido si no hubiéramos llevado un método tan riguroso como el que se lleva para poder aceptar una vacuna. A eso me refería yo, de que sí, o sea, sí puede ser peligroso. Sí estoy de acuerdo con los dos, y me parece muy importante el no caer en las verdades absolutas y en decir, como lo dice él o como lo dice la ciencia, ya, o sea, eso es. No, me parece muy importante el siempre preguntarnos y el poder seguirnos empapando los temas, sobre todo los que nos interesan, y ver si es o no, o por lo menos si pasó o no pasó, o cómo sucedió, ¿no? O sea, no tomarlo como un hecho, pero por eso decía que siento que algunas ideas son hasta peligrosas. Gracias por la aclaración y por los dos ejemplos que dieron, me parecieron fantásticos. De hecho, en la ciencia misma, cuando se hace bien, ya está la herramienta siempre del escepticismo. La ciencia bien hecha está hecha desde el escepticismo, porque si Alfa me quiere comprobar que la gravedad existe, pues tiene que comprobármela. Y después de que ya la comprobó, yo tengo la libertad de replicarlo, su estudio, y replicarlo 1 millón de veces. Y si una vez falla,
Entonces ahí ya es como, a ver, espérate, ¿por qué fregados falló? Y tenemos que ver qué fue lo que no salió bien. O sea, en realidad esa es la manera o sea, por eso hasta ahorita yo creo que el método científico ha sido el que nos ha traído más Avance. descubrimientos o avances, porque, porque tiene eso, o sea, porque tiene ya construido en su propia metodología el hecho de que tienes todo el tiempo que estar tratando de darle vueltas inclusive a lo que ya está comprobado para ver si es cierto que se mantiene en diferentes circunstancias, ¿no? Pero bueno, obviamente aún así siempre va a haber cosas que queden fuera de de nuestro acceso y aún así no es suficiente a veces los descubrimientos científicos en realidad ya para aterrizarlos a lo mejor de una forma más individual en tu vida no es suficiente a lo mejor para que eso te ayude a tener una vida más digna, lo que sea, eso ya es más complejo y no me voy a meter ahí, pues, pero bueno, solo quería decir eso de la ciencia. Bueno, no sé si con esto concluyamos. ¿Tienen alguna otra idea para finalizar? Yo no. No, yo creo que ya está bien. Pues sí, pues creo que de eso se trata, ¿no? O sea, la divulgación que pretendemos hacer no es de un solo sentido, sino que se vaya enriqueciendo con el diálogo, ¿no? Y con los diferentes abordajes que podamos hacer. Entonces yo creo que se hizo. De acuerdo, sí, me gustó mucho el programa y creo que al final las ideas quedaron muy claras, me gustó bastante. Como siempre, nuestra métrica no sirve de nada, la de usted es la más importante para nosotros. Díganos si les gustó, si tienen alguna duda, tratamos también de dar por ahí, como lo hizo Jorge el día de hoy. La vez pasada nos preguntaron que si podían dar las bases del estudio, etcétera. Por ahí dijo los nombres para que puedan buscarlos. Cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, ahorita voy con Alfa, escríbanos, es bien importante para nosotros. Nos tardamos un poquito, pero siempre tratamos de responder a sus preguntas. Antes de finalizar, Alfa. Que el arte no lo abordamos porque fue intencional. Sí dijimos que vamos a dedicar mínimo un episodio completo al arte y también el arte, lo que consideramos arte contemporáneo, arte moderno, arte contemporáneo, arte posmoderno. Nos parece un tema riquísimo junto con las demás épocas del arte. Entonces, por eso no dijimos nada de arte. Entonces, no se asusten. Ya vendrá próximamente el capítulo, los capítulos de arte. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado en un programa más aquí en su podcast de la risa y el olvido. Hasta la próxima semana. Gracias.